cabeza. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos, ¿se acuerdan que la semana pasada nosotros hablábamos de que el cuerpo humano tiene un esqueleto apendicular y un esqueleto axil? Cuando hablamos del esqueleto axil, estábamos hablando de lo que compone la cabeza y el tronco. Entonces, vamos a comenzar por la primera parte del esqueleto axil, que sería la cabeza. La cabeza, entonces, es la parte más superior del cuerpo. La cabeza va a estar conformada por dos partes. Una parte superior, que es esta, que le vamos a llamar cráneo, y una parte anterior, que le vamos a llamar cara. Entonces, cráneo más cara igual a cabeza. Anatómicamente hablando, la cara se divide de la cabeza a partir de dos puntos anatómicos de referencia. Entonces, en la parte anterior tengo este punto. Voy a colocarlo aquí, que sería el nación o nación, y este punto que tengo acá, que sería el proceso mastoideo. Entre estos dos puntos yo proyecto una línea imaginaria que corresponde al borde, al límite superior de la cara. Ahora, desde el mismo proceso mastoideo, proyecto una línea que pasa por el borde inferior de la mandíbula y correspondería al límite inferior de la cara. O sea que el espacio comprendido entre la línea que va del nasion al proceso mastoideo y la línea que va del proceso mastoideo por el borde inferior de la mandíbula, a esto le llamamos cara. Y lo que está por arriba sería cráneo. Hay que entender algo. En anatomía, este pedazo es la cara. O sea, este pedazo corresponde a la cara. Sin embargo, en clínica, la cara viene desde el cabello. ¿Listo? O sea que la distancia o la longitud de ella va a ser mayor en clínica, a diferencia de la descripción que hacemos en anatomía. Muy bien. Si yo le quito la piel, el cabello, todo el tejido blando a la cabeza, me voy a encontrar con esta estructura que sería la parte ósea, sería el esqueleto de la cabeza. Ustedes, como todos son de fisioterapia, esta metodología que les voy a explicar va a ser de gran utilidad para ustedes, porque ustedes en algún momento de su vida van a ver algo que se llama antropometría y van a medir la talla. La talla es la estatura. Entonces, nosotros vamos a tener en la parte anterior una estructura que se llama la órbita, y en la parte lateral otra estructura que se llama el meato auditivo externo o el conducto auditivo externo. ¿Listo? Esas estructuras van a tener unos bordes. El meato auditivo externo va a tener un borde superior y va a tener un borde inferior. La órbita también va a tener un borde inferior y un borde superior. Desde el borde inferior de la órbita hacia el borde superior del meato auditivo externo, yo proyecto una línea, que es la que tengo acá, esta línea, y esa línea me va a permitir la alineación de la cabeza con la superficie. Y a esa línea le voy a llamar el plano de Frankfurt. Cuando hago eso, entonces, ¿qué me va a indicar? Que el punto más alto de la cabeza es este. O sea que desde aquí para abajo yo puedo medir la estatura de la persona o la talla.
O sea que esa metodología ustedes la deben de tener presente cuando vayan a hacer sus prácticas donde tengan que medir la estatura de la persona. ¿Les queda claro ese concepto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. La cabeza va a tener unas vistas. ¿Listo? Entonces, si me paro de frente a ella, voy a tener una vista frontal. Si me paro posterior a ella, tengo una vista posterior. Esta estructura que voy a señalar aquí, ¿qué tipo de articulación es? Según lo que vimos la clase pasada. Fibrosa. Es una articulación fibrosa tipo sutura. ¿Y esta línea corresponde a qué plano? Coronal. Al plano coronal o plano frontal. ¿Listo? Entonces por eso se divide el cuerpo en dos mitades, una anterior y una posterior. También, aquí no la alcanzo a ver, pero sé que está allí. Voy a proyectar esta línea que va a ir sobre la sutura sagital. ¿Y esa línea corresponde a qué plano? Sagital. Al plano sagital o plano mediano. Entonces, por eso tengo una vista lateral, que es la que veo aquí. Una lateral derecha. Y voy a tener una lateral izquierda. En este caso, esta vista que estamos viendo acá, esta, corresponde a qué? ¿A la lateral derecha o a la lateral izquierda? Izquierda. Lateral izquierda. Muy bien. Ahora vamos a tener una vista superior y vamos a tener una vista inferior. ¿Listo? Entonces tengo anterior, posterior, lateral derecha, lateral izquierda, superior e inferior. Ahora vamos a ver la vista superior. Entonces aquí tengo, esta estructura corresponde a la calvaria. Aquí tengo esta sutura, que es la sutura coronal. Esta, que es la sutura sagital, que es la que forma el plano sagital o mediano. Y esta sutura que tengo aquí es la sutura que la vamos a llamar sutura landoidea. Vamos a ver color negro. Landoidea. ¿Listo? ¿Qué es esa sutura? Y esta es la cara externa de la calvaria y esta sería la cara interna de ella. Entonces, si me devuelvo, chicos, eso corresponde a esta parte superior. ¿Listo? Por nomenclatura, estas imágenes corresponden al libro de Nether. Entonces vamos a ver que los huesos están pintados de un color. Entonces, este hueso que veo de color azul es el hueso frontal. Este hueso que está de color verde es el hueso parietal. Claro. Este hueso de color como moradito, hueso occipital. Este hueso de color rojo, hueso temporal. Este hueso de color amarillo es el hueso esfenoides. Este hueso como de color naranja sería el hueso cigomático. Este hueso que está aquí adelante, también digámoslo como zapote, sería el hueso nasal. Este hueso de color verde sería el hueso de la maxila o hueso maxilar. Este hueso sería la mandíbula. Y acá dentro de la órbita tengo este hueso que se llama el hueso lacrimal. Entonces los huesos normalmente los vamos a ver en algunos textos
por nomenclatura pintados de color. Entonces aquí tenemos en la vista superior el hueso frontal, los dos huesos parietales y el hueso occipital. Y en la cara interna tengo lo mismo, hueso frontal, los huesos parietales y el hueso occipital. Ahora, si yo retiro la calvaria, me voy a encontrar con algo que se llama la base interna. Entonces, quito la calvaria y me encuentro esto. Los huesos normalmente los vamos a ver de esta manera. Por efectos de la nomenclatura para el aprendizaje de ellos, los vamos a ver de esta forma. Entonces, vamos a enumerar nuevamente los huesos. Espere, coloquémoslo. Aquí tengo hueso frontal, tengo el hueso parietal, tengo el hueso temporal, hueso occipital, hueso esfenoides o esfenoidal, y aquí hay un hueso que lo vemos solamente por la base interna, que corresponde al hueso etmoidal, que sería este hueso de color gris. ¿Listo? Esta sería la base externa del cráneo, o sea, esto es la vista inferior del cráneo, donde tengo otros huesos que algunos los veo por la base interna, otros no los voy a poder ver por la base interna. Entonces, ¿qué huesos veo aquí? Hueso maxilar o hueso de la maxila, que son dos, el hueso cigomático, el hueso palatino, este huesecito de color morado se llama el vómer, este hueso de color azul que veo acá se llama el frontal, este de color verde aquí y de color verde acá se llama el parietal, este es el hueso temporal y este hueso corresponde al hueso esfenoides o hueso esfenoidal. ¿Listo? Le faltó el occipital, profe. Ah, gracias, el hueso occipital. Muy bien. Listo. Ahora, en la vista anterior, ¿qué huesos puedo reconocer? Entonces veamos, hueso frontal, hueso parietal del lado derecho, parietal del lado izquierdo, hueso esfenoides al lado y lado, hueso temporal, hueso cigomático, aquí lo tengo, lado y lado, hueso de la maxila, que son dos, la mandíbula, que es uno, y acá dentro de la cavidad, bueno, me falta este, que es el hueso nasal, dentro de la órbita tengo este hueso, que se llama el hueso lacrimal, y dentro de la cavidad nasal voy a identificar este hueso que lo vimos, que es el vómer, y aquí dos huesos adicionales, que son huesos de la cara, que se llaman el hueso de la concha nasal inferior. ¿Listo? O sea que estos son las estructuras óseas que yo voy a reconocer en una vista anterior. Aquí pues las vería sin la nomenclatura de colores. Muy bien. Para efectos prácticos, a nivel de la cara superior de la calvaria, tenemos algo que se llaman los puntos craneométricos. Lo voy a poner aquí. Los puntos craneométricos van a ser puntos donde las suturas se van a cruzar. Entonces,
uno se llama el brecma, otro se llama el lambda, otro se va a llamar el terion, ya se los voy a mostrar, y otro se va a llamar el asterion. ¿Listo? Entonces, el lambda corresponde a este punto, que es el cruce de la sutura coronal con la sutura sagital. Este otro punto, que es el lambda, es el cruce de la sutura sagital con la sutura lambdoidea. ¿Listo? O sea que estos puntos craniométricos son donde las suturas se cruzan y por eso le llamamos de esta manera. Ahora, estos puntos craniométricos, el lambda y el brecma, corresponden en los niños a algo que le llamamos las fontanelas. Fontanela anterior y fontanela posterior. Los fontículos o fontanelas, en el argot popular, nuestras abuelas, nuestras tías, le llamaban las molleras. Y estos puntos, ¿para qué sirven? Cuando el bebé nace, el órgano que comienza a crecer más rápido es la masa encefálica. Si los huesos del cráneo estuvieran osificados, la masa encefálica no podría crecer de la manera que requiere. Entonces, para eso están esos puntos, para permitir la expansión de la masa encefálica. O sea, que los fontículos o fontanelas en el adulto se llaman los puntos craniométricos, brecma, lambda, terion y asterion. Entonces, aquí les muestro los dos que están en la parte superior, brecma y lambda. Ahora vamos a ver los que encontramos en la parte lateral. Este que tengo aquí se llama el fontículo o fontanela anterior, lateral anterior o esfenoidal, y este fontículo o fontanela lateral posterior o mastoidea. La esfenoidal corresponde al terion y la mastoidea corresponde al asterion. O sea que en total nosotros tenemos 6 puntos craniométricos en el adulto, o en el niño serían 6 fontanelas. 2 en la parte superior, 2 en la parte lateral izquierda y 2 en la parte lateral derecha. ¿Esa parte les queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ya en el adulto, entonces el terion sería esta parte y el asterion sería esta. Entonces, el terion va a ser el cruce. Profe, una pregunta. Dime. ¿A qué edad los huesos del cráneo se unifican? ¿Se osifican? Sí. Se unifican. Buena pregunta, la verdad no recuerdo. No recuerdo, pero sé que hay adultos que, por ejemplo, el brecma no se le cerró, no se osificó, pero te puedo averiguar y te cuento. Vale, profe. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces aquí vamos a tener unas suturas que son las que van a formar el terion. Entonces, ¿qué hueso es este de color azul? Frontal. ¿Y este hueso de color amarillo? Esfenoides. El esfenoides. Entonces, entre el hueso frontal y el hueso esfenoides va a haber una sutura que se llama la sutura esfenofrontal. Entre el esfenoides y este hueso de color verde, ¿cómo se llama?
Parietal. Parietal, hay una sutura que se llama la esfenoparietal. Este hueso de color rojo, ¿cómo se llama? Occipita. Temporal. El temporal. Entonces, entre el temporal y el esfenoides, voy a tener esta sutura que se llama la esfenotemporal. Sin embargo, esta primera parte que veo aquí del temporal, también se le conoce como la porción escamosa del temporal. Entonces puede ser la sutura esfenoescamosa. Como dicen que se parece una H, pues hay que continuar acá arriba. Entre el parietal y el temporal tengo esta sutura, la parietotemporal, y entre el frontal y el parietal tengo esta otra sutura, que sería la frontoparietal. Y mire que parece una H. Y este punto en el argot popular se conoce con el nombre de la sien. ¿Listo? Ahora nos vamos acá. Esta sutura que está conformada entre el parietal y el occipital, ¿cómo se llama? Sutura. Esta sutura puede Puede ser Landoidea. landoidea o le puede decir occipitoparietal. Aquí entre esta parte es la porción mastoidea del hueso temporal que se une con el occipital y me forma la sutura mastoidea, y entre la porción mastoidea del temporal y el parietal tengo esta otra sutura que la podría llamar temporo parietal o parietomastoidea. Y este punto es el que conoce con el nombre de asterion. ¿Listo? Entonces ya tenemos los 6 puntos craneométricos. Muy bien, entonces ya dejamos la vista lateral y ya vamos a comenzar a ver diferentes estructuras. Esta primera estructura que voy a señalar aquí se llama la órbita. La órbita la definimos como una pirámide de base invertida. Entonces, una pirámide, ¿cómo es? Recuerden que ya tiene unos lados así. O sea que si yo proyectara por acá y por acá, pues tendría esto. Entonces, se llama pirámide invertida porque hacia la parte anterior yo voy a tener la base. ¿Listo? Y hacia su parte posterior, dibujémosla de esta manera para poder entender el esquema, voy a tener el ápex. O sea que esta parte anterior sería la base y acá al fondo, aquí, sería el ápex. ¿Entienden la relación del esquema? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuántas órbitas tenemos? Dos. Dos. Tenemos una órbita al lado derecho y otra órbita al lado izquierdo. La órbita va a tener unos bordes. Entonces yo voy a tener un borde superior o borde supraorbitario. Voy a tener un borde inferior o infraorbitario. Voy a tener una pared medial y voy a tener una pared lateral. ¿Qué huesos voy a encontrar aquí? Entonces, este que ya lo conocemos, hueso frontal. Este de color naranja, hueso cigomático. Este de color amarillo, hueso esfenoides. Este de color verdecito, hueso etmoidal. Este como de color rosadito, lacrimal. Este que está al fondo, hueso palatino. Este de color verde, el hueso de la maxila.
Y al fondo voy a tener unas estructuras que están relacionadas directamente con el hueso esfenoides. ¿Qué van a hacer? El canal óptico, pero yo borro acá. Canal óptico, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. O sea que estas son las estructuras que yo voy a encontrar en la parte posterior de la órbita o en el ápex de la órbita. Muy bien. Ahora hago un corte. ¿Ese corte de qué tipo sería, chicos? Sagital. Coronal. Sagital. Frontal. ¿Cómo? ¿Vuelves a hacer, profe? ¿Ese corte de qué tipo es? Sagital. Ese es un corte de tipo Sagital. sagital. Entonces, como es sagital, yo voy a ver una pared medial, que sería toda esta. Una pared medial. Y aquí voy a ver una pared lateral. ¿Listo? ¿Qué huesos voy a reconocer aquí en la pared medial? Frontal, nasal, maxila, etmoides, vomer, palatino, esfenoides, temporal, occipital, parietal, y acá veo uno chiquitico que se llama el hueso de la concha nasal inferior, que aquí lo voy a ver también. Entonces tengo hueso frontal, etmoides, esfenoides, hueso nasal, maxila, palatino y la concha nasal inferior. Las conchas nasales son tres. Concha nasal superior, que sería esta. Concha nasal media, que sería esta. Y la concha nasal inferior. La concha nasal superior y media hacen parte del hueso etmoides. Y la concha nasal inferior es un hueso independiente que hace parte de los huesos de la cara. Listo. Ahora, en la vista lateral, yo voy a tener una estructura que se llama el arco cigomático. Y el arco cigomático es este. Entonces, lo que está sobre el arco cigomático se va a llamar la fosa temporal, y lo que está por debajo del arco cigomático se va a llamar la fosa infratemporal, que sería esta que veo aquí. Entonces tengo fosa temporal sobre el arco cigomático, fosa infratemporal inferior al arco cigomático. Muy bien, entonces, ustedes recuerdan la primera clase, nosotros hablábamos de que existe algo que se llaman los accidentes óseos o el relieve óseo. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Aquí hablábamos que habían cóndilos, bueno, cóndilos no hablamos de, pero hablamos de fóvea, de Procesos. tuberosidad. Dime. Procesos, ¿no, profe? ¿Cómo? Los procesos no son... Procesos, apófisis, forámenes, Círculos. bueno, etcétera, etcétera. Aquí estamos en la base externa y vamos a reconocer la mayoría de accidentes óseos que vemos aquí. Que esto nos van a servir como punto de referencia de lo que tenemos que reconocer en la práctica. O sea que cuando nos veamos, vamos a tener un cráneo y ustedes van a reconocer
las diferentes estructuras que hay allí. Entonces vamos a ir desde la parte posterior hacia la parte anterior. Este primer hueso que yo voy a señalar acá se llama el hueso occipital. Entonces, el hueso occipital va a presentar varias estructuras. Esta primera estructura que voy a señalar aquí se llama la línea superior de la nuca. Si tengo una línea superior de la nuca, voy a tener una línea inferior de la nuca. Aquí tengo una saliente que se llama la protuberancia occipital externa. Y en esa protuberancia, la puntica de ella, o sea, la cima, se llama el íneo. Hacia su parte anterior voy a tener este foramen grande que se llama el foramen magno, y lateral a él van a haber dos estructuras que se llaman los cóndilos occipitales, uno al lado y lado. ¿Listo? Entonces ya dejo la parte posterior del hueso occipital y me voy hacia la parte anterior. Esta parte, esta saliente que veo aquí, no, íneo no. Esta se llama inion. Yo voy por acá una cosa. Esto se llama inion. Hacia la parte anterior voy a tener esta saliente que veo acá, que se llama el tubérculo faríngeo, que va a estar ubicado dentro de una estructura aquí que se llama el clivo o clivus, que es esa parte que tengo allí. Muy bien, ahora dejo el hueso occipital y me voy a este hueso de color rojo, que se llama ¿cómo? Temporal. El hueso temporal. Entonces coloquemos otras flechitas. Me voy a encontrar, perdón, una primera estructura que es un proceso, se llama el proceso mastoideo. Medialmente a él, ¿entienden el concepto de medial, cierto? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa? Medio. O sea, que me estoy acercando hacia la línea media. Media. Bueno, entonces, medialmente a él tengo este proceso apófisis que se llama el estiloideo. Y entre los dos va a haber un foramen pequeño que se llama el foramen estilomastoideo. Medialmente al proceso estiloideo tengo esta estructura que corresponde al orificio inferior del canal carotídeo. Y posterior a él tengo este foramen grande de forma irregular que se llama el foramen yugular, que es el punto donde se forma la vena yugular interna. Anterior al foramen, al proceso mastoideo, perdón, voy a tener esta estructura que la vimos ahora como punto de referencia para el plano de Frankfurt, que se llama el meato auditivo externo. Anterior a él voy a tener la fosa articular donde se une el cóndilo occipital con el hueso temporal y me forma una articulación que se llama la temporomandibular. Y medialmente al orificio inferior del canal carotídeo voy a tener este otro foramen que lo conocemos con el nombre de foramen rasgado o foramen lacerado. Listo, entonces ya dejo las estructuras relevantes
del hueso temporal y me voy a ir a este hueso de color amarillo que se llama Etmoides. el hueso esfenoides. Entonces en el hueso esfenoides voy a tener estos orificios, o este foramen, perdón, este pequeño corresponde al foramen espinoso. Este otro foramen corresponde al foramen oval. En el hueso etmoides tengo esta estructura aquí que se llama el ala mayor del esfenoides y medialmente a él voy a tener esta saliente que se llama el proceso pterigoideo con sus dos láminas. La que acabo de señalar sería la lámina lateral y esta que señalo aquí sería la lámina medial. Y entre los dos va a haber un espacio y ese espacio corresponde a la fosa pterigoidea. ¿Listo? Entonces ya dejo esto y me voy a ir hacia la parte más medial. Aquí voy a encontrar otras estructuras. Pongámoslas de este color. Esta estructura que señalo acá permite la comunicación de la cavidad nasal con la cavidad oral. Y a esto le llamamos las coanas. Y las coanas medialmente están delimitadas por este hueso que señalo aquí, que es el vómer. Y lateralmente tengo el proceso pterigoideo. Muy bien, entonces ya aquí dejo y paso a ver otro hueso. Le ponemos este. Este hueso que señalo aquí se llama el hueso palatino, que me va a presentar una saliente que se llama la espina nasal posterior. Y lateralmente voy a tener unos forámenes, se llaman los forámenes palatinos. Aquí sería el foramen palatino menor y aquí pues el mayor, el dibujo no me lo muestra. Hacia la parte anterior a él, entonces ya tengo la maxila con esta sutura que se llama la sutura palatina media. Y en su parte anterior voy a tener este foramen que se llama el foramen incisivo. ¿Listo? Y aquí pues voy a tener los dientes superiores que los voy a ubicar en la maxila. ¿Cómo vamos hasta allí, chicos? ¿Bien? Sí, profe. ¿Profe, son los dientes superiores o inferiores? No son los dientes superiores. Acuérdate que lo estamos viendo desde abajo, porque los dientes inferiores están en la mandíbula. Y esta es la maxila. Yo antes había leído que había maxilar superior e inferior. Sí, pero eso es nomenclatura vieja. Lo que pasa es que ustedes van a encontrar en algunos textos nombres que están asociados a la nomenclatura vieja. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a borrar aquí. ¿Les parece buena la metodología de colocarle flechitas y señalarle de esa manera? Sí, profe, porque Sí, profe. Sí, profe. es mejor la identificación. Bueno, ya hacemos. Ahora voy a ir a la parte de la calvaria en su cara interna y voy a tener este surco que lo señalo aquí, que sería el surco del seno sagital superior, que quiere decir que la parte superior, o sea, que la sangre de la parte superior del encéfalo va a comenzar a drenar allí para irse hacia la parte inferior y posterior de la cabeza, para luego terminar en el foramen yugular. Entonces ya nos vamos
a la base interna. Entonces ya quitamos la calvaria y encuentro esto. Anatómicamente, para efectos del aprendizaje, la base interna se ha dividido en 3 fosas. Una fosa anterior que corresponde a esta. Digámoslo así, así y así. Una fosa media y una fosa posterior. ¿Listo? Entonces, así hacemos la explicación. Entonces vamos a ir a la fosa anterior. La fosa anterior va a tener este primer hueso que vemos acá, que se llama el hueso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese hueso, chicos? El hueso etmoidal o el hueso etmoides. Muy bien. Lateral a él voy a tener, o sea, hace parte del etmoides, la lámina cribosa, que es esa lámina perforada que tengo aquí. Luego me voy a encontrar este hueso, que se llama el hueso frontal. Y aquí, en el hueso etmoides, tengo una saliente en forma de cresta que se llama la cresta de gallo o cresta galli. Y en el hueso frontal, acá adelante, tengo la cresta frontal. Muy bien. Luego me voy a este hueso de color amarillo. ¿Cómo se llama este hueso? Esfenoides. Ese es el hueso esfenoides. Entonces el hueso esfenoides va a tener un ala mayor, va a tener un ala menor y va a tener el cuerpo del esfenoides. Él parece una mariposa. Ahora, las alas menores del esfenoides son estas que las voy a pintar aquí. En el ápex o en la punta de las alas menores, en su componente medial, voy a tener unas estructuras redondeadas que se llaman los procesos clinoideos anteriores. Y aquí en el cuerpo del esfenoides tengo una estructura grande que se llama la silla turca. Y la silla turca va a tener 3 partes. La parte anterior, coloquémosla desde acá, se llama el tubérculo de la silla turca. Hay una depresión que está en la mitad que se llama la fosa hipofisiaria y hacia la parte posterior tengo el dorso de la silla turca. ¿Listo? Medialmente a los procesos clinoideos anteriores tengo 2 orificios pequeños que lo voy a señalar aquí, que se llama el canal óptico. El canal óptico, ¿por qué estructura de la vista anterior de la cara los pudimos identificar? Es por la órbita. Por la órbita, muy bien. En esta vista inferior a las alas menores voy a tener esta estructura que aquí la veo de color blanco y acá la veo de color oscuro. Se llama la fisura orbitaria superior. ¿Listo? Bueno, te voy a borrar aquí porque este hueso tiene muchas estructuras para poderles explicar el resto. Ahora, lateral al proceso clinoideo anterior, tengo este foramen que lo vimos por la base, que no lo vemos por la base externa, perdón, se llama el foramen redondo o foramen rotundo. Luego tengo este otro foramen que sí lo puedo ver por la base externa, que se llama el foramen oval, y acá tengo el foramen espinoso. ¿Listo? Y lateral al cuerpo del esfenoides tengo este orificio
que se conoce con el nombre del orificio superior del canal carotídeo. Entonces aquí les voy a explicar algo, chicos. Recuerdan que por la base externa teníamos un orificio que se llama el orificio inferior del canal carotídeo. Aquí hay un canal que es el canal carotídeo que él sube. En la base interna tengo el orificio superior del canal carotídeo. Él viene acá y hace esto. Por allí pasa una arteria que se llama la arteria carótida interna. Sin embargo, va a haber una comunicación de este orificio con un orificio que voy a ver por la base externa que se llama el foramen rasgado. O sea que si yo le señalo por la base interna, este orificio sería el orificio superior del canal carotídeo. Y si yo se lo señalo por la base externa, se llamaría foramen rasgado. ¿Listo? Para que lo tengan presente porque normalmente se tienden a confundir muchísimo con esa estructura. Listo, entonces dejamos aquí. Las alas mayores del esfenoides las puedo ver tanto por la base externa como por la base interna. Entonces aquí tengo las alas mayores del esfenoides. Lado izquierdo, lado derecho. Ahora me voy ya al hueso temporal. El temporal va a tener dos porciones. Una primera porción que es esta, que es la porción escamosa, y una segunda porción que es esta, que corresponde a la porción petrosa. Petrosa o rocosa. Algunos textos hablan del peñasco del temporal. El temporal, ya en límites con la fosa posterior, tiene un foramen que se conoce con el nombre del poro o meato acústico interno, que es este. Recuerden que nosotros teníamos uno en la parte externa, que era el meato auditivo externo. Este sería el interno. Inferior a él, ya en la fosa posterior, voy a tener las estructuras que corresponden al hueso occipital. Entonces tengo foramen yugular, voy a tener el clivo o declive, que aquí lo veo. Tengo el foramen magno. Lateralmente a él tengo dos orificios pequeños que se llama el canal del hipogloso, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. En la fosa posterior, que hace parte de el hueso occipital, voy a tener un surco. Este surco se llama el surco para el seno transverso. O sea, la sangre viene del surco del seno sagital superior, llega aquí y se va a ir por el surco del seno transverso y luego se va a ir por un surco que se llama el surco, el seno sigmoideo, perdón, y va a terminar en el foramen yugular. Esta parte de el hueso occipital aquí se conoce como la fosa cerebelosa, que hace parte de la fosa posterior. Y aquí en medio hay algo que se llama la eminencia cruciforme, donde su punto más alto corresponde a la protuberancia occipital interna. ¿Listo, chicos? ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, profe. ¿Mucha información? Sí. Bastante. Eso que apenas nos estamos conociendo. Mm, Listo, ¿les parece bien si hacemos un break? Vale. Listo, hagamos un break para que no... Entonces, vamos a hablar ahora de una estructura que se encuentra en algunos huesos, en un hueso, bueno, en uno o dos huesos del cráneo,
y bueno, en 3 huesos del cráneo para ser más exactos y en un hueso de la cara, que se llaman los senos paranasales. Los senos paranasales son cámaras de resonancia, son unos espacios que están en los huesos, que les indiqué anteriormente, que van a estar tapizados internamente por una mucosa, y eso nos permite tener un tono de la voz adecuado. Los senos paranasales van a estar presentes en los siguientes huesos. Hueso frontal, aquí tengo uno, aquí tengo otro. Los senos paranasales del hueso de la maxila, que son los más grandes. Aquí tendría el seno paranasal del hueso etmoidal y seguidamente por acá tendría el seno paranasal del hueso esfenoides. En este esquema que vemos acá, vamos a ver en diferentes colores cómo es el crecimiento de estos senos paranasales. Entonces tenemos acá los de color amarillito, aquí. Cuando nacemos, mire el tamaño del seno paranasal. De color azul al año de vida. De color rosado a los 4 años. De color verde a los 7 años. De este color como grisáceo a los 12 años. Aquí en edad adulta. Y acá cuando la persona pues ya es un adulto mayor. Entonces esta es la distribución de los senos paranasales. Y mira que en la parte hacia el seno paranasal del hueso de la maxila ya se conecta con los dientes superiores. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque se pueden presentar complicaciones odontológicas por esta razón. Muy bien, entonces aquí lo vemos. Seno paranasal del hueso frontal, el seno paranasal de la maxila o hueso maxilar, que es el más grande, el seno paranasal del hueso etmoides y el seno paranasal del hueso esfenoides, que están aquí. Estos dos están muy cerca, están relacionados. Muy bien. Lateralmente, en la pared medial, los senos paranasales van a drenar hacia unas estructuras que se llaman los meatos. Entonces aquí tengo el seno paranasal del hueso frontal que va a drenar hacia el meato medio. El seno paranasal del hueso esfenoides va a drenar sobre el meato superior. Y el seno paranasal del maxilar va a drenar al meato inferior. Listo, entonces ya dejamos los huesos del cráneo y nos vamos para el hueso más móvil que tenemos en la cara, que es la mandíbula. Entonces la mandíbula va a tener varias partes. Una parte anterior que corresponde al cuerpo de la mandíbula. Una parte posterior que corresponde al ramo o rama de la mandíbula, que así lo llaman. Y una parte que une el cuerpo con el ramo que se llama el ángulo de la mandíbula. A su vez voy a tener una cara interna y una cara externa. Y voy a reconocer las siguientes estructuras. En su parte posterior tengo el cóndilo mandibular, que son dos. Anterior e inferior a él tengo la fóvea mandibular o fosa mandibular, o también conocido como cuello de la mandíbula. Tengo esta estructura en forma de U que veo aquí, que se llama la incisura o escotadura yugular. Tengo esta saliente puntiaguda que se llama el proceso coronoideo. Voy a tener en la parte inferior
los dientes inferiores. Hablábamos ahorita de los dientes superiores. En la parte externa del ángulo de la mandíbula tengo esta saliente rugosa que se llama la tuberosidad macetérica. Hacia la parte anterior tengo el foramen mental, que son dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Voy a tener unas salientes aquí que se llaman los túberes mentales, y medial y superior a ellos voy a tener la protuberancia mental. Esas son las estructuras de la cara externa de la mandíbula. Permítanme acá. Ahora vemos la cara interna. ¿Qué estructuras vamos a reconocer aquí? Este foramen se llama el foramen mandibular. Hay una saliente en forma de lengüeta, se llama la língula. Voy a tener la tuberosidad pterigoidea, que está en la cara interna del ángulo de la mandíbula. En la cara externa tengo la tuberosidad macetérica. En su parte más anterior, en el cuerpo, pero en su cara interna, tengo las espinas mentales. Voy a tener el surco de la línea miloioidea, y acá en la parte inferior voy a tener la línea miloioidea. Y esas son las estructuras que yo debo de reconocer en la cara interna de la mandíbula. Muy bien, la mandíbula, a través de su cóndilo mandibular, se une a la fosa articular del hueso temporal y me va a formar una articulación sinovial compuesta poliaxial que se llama la articulación temporomandibular. Cuando yo hablo de articulación sinovial, ¿a qué me refiero? Tiene mucho movimiento. Es una articulación que tiene bastante movimiento. Cuando hablo de articulación sinovial compuesta, ¿a qué me refiero? Ahí, las compuestas son. Cuando hablo de Que la... Ajá. creo que es según su movimiento y su forma, su movimiento, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de sinovial compuesta, es porque decimos que tiene un disco articular en medio o menisco articular. Si hablo de poliaxial, ¿a qué me refiero? Que se mueven las tres Que direcciones. Que se mueven en mueven todas los tres direcciones. ejes. Muy bien. Y aquí vemos los ligamentos que la están estabilizando. Recuerden que los ligamentos son las estructuras de tejido blando que estabilizan las articulaciones. Entonces aquí tengo, mire, la articulación temporomandibular puede hacer los siguientes movimientos. Se puede orientar hacia arriba. A eso le llamamos elevación mandibular, y hacia abajo le llamamos depresión mandibular. La mandíbula también se puede desplazar anterior, a eso le llamamos protracción mandibular, o se puede ir hacia atrás y le llamamos retracción mandibular. Y adicionalmente la mandíbula podría desplazarse lateral y medialmente, y a eso le llamamos diducción mandibular. Por eso decimos que ella se puede mover en los tres ejes. ¿Listo? Bueno, chicos.
A nivel de la cabeza tenemos una articulación muy importante que se llama la articulación atlanto-occipital. La articulación atlanto-occipital está formada entre esta primera vértebra, que es el atlas, y los cóndilos occipitales que estoy señalando aquí. Entonces, la superficie del cóndilo, que es esta y esta, se articulan a las carillas articulares de las masas laterales del atlas. Entonces me forma la articulación atlanto-occipital. Y esta articulación es la que recibe el peso de la cabeza. Esta articulación aproximada, la cabeza, biomecánicamente hablando, puede pesar hasta el 7% del peso corporal total. O sea que si una persona pesa 100 kilos, 7 kilos pesaría su cabeza. ¿Listo? Muy bien. Listo, entonces ya dejo el cráneo y me voy a la cara. Y en la cara, para poderla entender, voy a identificar unas regiones. Entonces, esta primera región que le voy a señalar aquí se llama la región orbitaria. Esta segunda región, la región cigomática, la región oral, la región mental, la región nasal. Lateralmente voy a tener la región parótido-macetérica. Esta región es la región bucal, donde están las bucas es donde están las mejillas, y esa región que ya les había nombrado, que es la cigomática. Entonces, vamos a ver las diferentes características de la región nasal. Entonces tenemos la región nasal, pues obviamente comprende la nariz. Medialmente a las cejas, que anatómicamente se llaman los supercilios, voy a tener una saliente que se llama la glabela, que es este puntico que tenemos aquí. Tenemos el dorso de la nariz, que en su parte superior tengo el puente o raíz de la nariz, y en este punto tengo una estructura que me sirve de referencia para el límite superior de la cara. ¿Cómo se llama ese puntico? Del límite superior de la cara. Nación. El nación o nación. Listo. Ahora, en la parte anterior voy a tener esta saliente, que es el ápex de la nariz. Lateral e inferior al ápex tengo estas dos aberturas que se llaman las nares o narinas. Y en la parte inferior al ápex y medialmente a las nares o narinas tengo el septo de la nariz. Lateralmente voy a tener las alas nasales, que es la parte superior que está sobre las fosas nasales, y voy a tener estas estructuras laterales que se llama el surco alar, que es esta partecita de aquí. ¿Listo? Bueno. Y la vertiente es este pliegue que voy a encontrar lateral al dorso de la nariz. Muy bien. Me voy a la región oral. Entonces en la región oral voy a tener otras estructuras. Inferior al septo nasal tengo una depresión que se llama el filtro, que está delimitado lateralmente por dos elevaciones sobre el labio superior que se llaman los pilares. Tengo los labios, labio superior, labio inferior, y medialmente a los pilares tengo esta estructura que se llama el arco de Cupido. Lateralmente, entre el borde inferior y superior de los labios, tengo lo que conocemos como la comisura labial, que son dos, una a la derecha y otra a la izquierda.
Y ya tenemos el labio inferior, que ese es más abultado. Muy bien, vamos a la región mental. Entonces, en la región mental voy a tener el surco mentolabial, que se encuentra ubicado inferior al labio inferior. Una elevación que se la había nombrado cuando vimos la mandíbula, que se llama la protuberancia mental. Inferior y lateral a la protuberancia mental voy a tener dos elevaciones que corresponden a los tubérculos o túberes mentales, que cuando están muy abultados, ellos van a formar una depresión en la mitad, que sería pues el huequito de Superman. Muy bien, ahora me voy a la región cigomática y región bucal. Voy a tener lateralmente el pómulo, que hace parte del hueso cigomático, el surco nasolabial, que es el pliegue que va del surco alar hacia la región, el borde medial de las bucas, y lateralmente tengo la buca o mejilla, o lo que coloquialmente conocemos como los cachetes. Muy bien, y me voy a la región parotidomasentérica, donde voy a tener el ángulo de la mandíbula, que ya lo reconocimos, y vamos a tener el borde inferior de la mandíbula, que me sirve como referencia para el límite inferior de la cara. Listo. Entonces ya dejamos las diferentes regiones para pasar a ver algo que se llama la parte muscular. A nivel de la cabeza voy a tener un músculo que se llama el escalpo, que es el músculo donde está el cuero cabelludo. Entonces, las diferentes capas que voy a tener, si retiro el escalpo, van a ser el integumento, que es la piel. Luego tengo una tela subcutánea, que es un tejido graso que se presenta allí. Luego tengo un tejido fibroso, que se llama la galea aponeurótica. Luego voy a tener un tejido que se llama el tejido subaponeurótico y voy a tener el pericráneo. Y ya me voy a encontrar con el hueso plano que está en la cabeza. Luego, si sigo descendiendo, me voy a encontrar con estas estructuras, que son las que me filtran el líquido cefalorraquídeo, que se llaman los plexos coroideos. Y aquí voy a tener el surco del seno sagital superior, por donde va a comenzar a drenar la sangre, que luego va a terminar en el foramen yugular. Pregunta, chicos, esta imagen, ¿qué tipo de corte es? ¿Es un corte coronal, sagital, transverso? Coronal. Es un corte coronal. Muy bien. Entonces, el escalpo, el músculo del escalpo, está conformado a su vez por dos músculos. Uno que se llama el músculo occipitofrontal, que va a tener dos vientres, un vientre frontal y un vientre occipital. Y tengo el músculo temporoparietal, que va a estar relacionado con los huesos del mismo nombre. Estos dos músculos se le llaman el músculo epicráneo porque está sobre el cráneo. Entonces de allí ya me voy a pasar a los músculos de la cara. Y en la cara voy a hablar de unos músculos que cuando se contraen van a generar algo que se llaman la mímica facial, o los gestos, o las muecas, como le queramos decir. Entonces, estos grupos de la mímica facial o músculos de la mímica facial van a actuar en una región orbitaria, o sea, en los ojos, en una región nasal y en una región oral. ¿Listo? Que están relacionados con las regiones que habíamos visto previamente. Muy bien, entonces aquí lo tengo. Región nasal, región orbitaria y región oral, aunque aquí me señalan la región bucal, pues su acción va a estar dada sobre la región oral y la región mental. Entonces, vamos a hablar de los músculos que actúan en la región orbitaria. Este primer músculo que señalo es el músculo orbicular del ojo. Pongámoslo en otro color.
Y el orbicular del ojo tiene dos porciones. Una que va hacia la periferia, que se llama la porción palpebral, y otra porción que va hacia la parte interna, perdón, la externa se llama la porción orbitaria, y lo que va hacia la parte interna, la porción palpebral. Y si hablo de los párpados, debo de hablar de un párpado superior y de un párpado inferior. O sea que si ustedes les pregunto en el anfiteatro y les coloco una agujita aquí, usted tendría que definirme si es superior o inferior. ¿Listo? O sea que la respuesta sería músculo orbicular del ojo, porción palpebral, superior o inferior. ¿Listo? Muy bien. Ahora, sobre la órbita, tengo dos arcos que se llaman los arcos superciliares. ¿Han escuchado en las peleas de boxeo que dice que hubo una herida en el arco superciliar? Entonces, el arco superciliar está sobre el borde superior de la órbita y sobre ella voy a encontrar dos estructuras que se llaman los supercilios. ¿Y los supercilios qué son? Las cejas. Las cejas. Medialmente voy a tener un músculo aquí que se llama el corrugador del supercilio. ¿Qué es lo que hace? Que las cejas se orienten medialmente. Y voy a tener profundo a él este músculo que señalo acá, que se llama el depresor de los supercilios. Entonces hacen que las cejas se orienten medial e inferior, como cuando una persona está enojada. Entonces ustedes han visto en los muñequitos que cuando los ponen que están enojados, los ponen las cejas así. Sí. ¿Sí? Y que ñapa, si quieren, le colocan la boca así. ¿Cierto? Entonces eso es lo que pasa. Y aquí, sobre el arco superciliar, voy a tener este músculo que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese músculo? El músculo frontal. O sea que el músculo frontal es el músculo que eleva los supercilios. O sea, son los que me permiten elevar las cejas. Muy bien. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Bien, profe. Listo. Entonces ahora vamos a ver los músculos que actúan en el grupo nasal. Entonces veamos aquí. En la mitad o medialmente a los supercilios tengo este músculo que se llama el músculo prócer o el músculo prosero. Ese músculo que me permite elevar la raíz de la nariz y con eso hago la acción como cuando huele feo. Entonces que uno levanta y como que hay un olor extraño. A la altura del dorso de la nariz tengo un músculo que se llama el nasal, que tiene dos porciones. Una porción transversa y una porción alar. Entonces la porción transversa que permite que las dos fosas nasales se puedan comprimir, así como cuando nos sonamos. Y la parte alar es la que permite que las fosas nasales se dilaten, a lo que conocemos como el aleteo nasal. Y en la parte inferior a la altura del septo tenemos el músculo depresor del septo, que es un músculo que normalmente utilizamos nosotros los hombres cuando nos afeitamos la parte superior. ¿Listo? Listo. Ahora nos vamos a los músculos que actúan en la región oral. Entonces, tengo un músculo que rodea los labios que se llama el músculo orbicular oral. Ese músculo cuando se contrae me permite tirar picos. Ahora voy hacia la parte de la región de la boca y tengo este músculo que se llama el músculo
buccinador, que es este, que lo veo acá profundo. El músculo buccinador se va a unir a través de un rafé, que es una especie de tendón, con este músculo que hace parte de los músculos constrictores de la faringe, que sería el constrictor superior, y a eso le llamamos al rafé ptérigo mandibular. Ahora tenemos un grupo de músculos que, a pesar que los voy a ubicar en la región nasal, van a tener su efecto en la región oral. Entonces, vayamos acá. Este primer músculo que les voy a señalar aquí corresponde al músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Entonces, hay personas que pueden elevar el ala de la nariz y a su vez el labio superior, o sea, los llevan hacia acá. ¿Listo? Voy a tener un músculo que me va a permitir la elevación del labio superior, y hay personas que pueden elevar el labio superior y muestran los dientes superiores. Hay otro músculo que va a ir hacia el ángulo oral, que es este, pero va a llegar acá, que solamente permite la elevación del ángulo oral, mostrando el diente canino. Y voy a tener un par de músculos adicionales que se llaman cigomático menor, que va a ir hacia el labio superior, y cigomático mayor, que va a ir hacia el ángulo oral. Este par de músculos, de manera contralateral, cuando se activan, son los músculos de la sonrisa natural, de la sonrisa espontánea, de la carcajada. Profundo al músculo buccinador, voy a tener este músculo que se llama el músculo risorio. Este músculo, cuando se activa, hace que las comisuras de los labios sea lateral, y es el músculo de la sonrisa fingida, el músculo de la sonrisa del guasón. Voy a tener este músculo que se llama el depresor del ángulo oral, o sea, yo puedo hacer que el ángulo oral vaya hacia abajo. Voy a tener el depresor del labio inferior, o sea, que cuando se contrae, todo el labio va hacia abajo. Y voy a tener el músculo mental a ambos lados. Muy bien. A partir de la acción de los músculos de la mímica facial, estos músculos van a generar unos gestos que ya están pues muy conocidos a nivel mundial. O sea, puede que no haya un lenguaje oral, pero a partir de los gestos yo puedo explicar lo que estoy sintiendo. Entonces, tengo este primer gesto que veo aquí, que es un gesto de enojo. Este gesto es un gesto de sorpresa. Ahora les coloco ejemplos de ellos. Esto de como de asco, que esa nota que saqué en el parcial. Aquí, cuando pensaba sacar 1 y sacaste 3. Aquí, cuando pensabas que ibas a sacar 1 y sacaste 5. Y aquí, cuando la nota te quedó en 2.95. El corte. Nada que hacer. A volver a ver anatomía. Llórelo, le pegó en el palo. Listo. Bueno, entonces seguimos, chicos. Bueno, hagamos una pausa allí un momentico, veamos algo. Porfa, activan sus cámaras. Muy bien, entonces dejamos las expresiones faciales y nos vamos hacia los músculos de la masticación. Cuando hablo de los músculos de la masticación, pregunta, ¿estos músculos sobre qué articulación va a trabajar? ¿Cómo se llama la articulación que hay aquí? ¿Cómo se llama esta articulación? Temporomandibular. Sobre la articulación temporomandibular. Muy bien.
Tenga presente, chicos, que siempre, 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 los movimientos se van a dar a nivel de las articulaciones. ¿Listo? Los músculos de la masticación los vamos a clasificar en músculos elevadores, que van a ser, aquí les coloco el chancuco, macetero, pterigoideo medial y temporal. Y músculo depresor, porque apenas hay uno, y lo voy a colocar entre comillas. Ahora les explico el por qué. Se llama el pterigoideo lateral. ¿Ustedes se acuerdan dónde queda el proceso pterigoideo? ¿En qué hueso? En el esfenoide. En el hueso esfenoide. ¿Y se acuerdan que había dos láminas que yo les nombré? Sí. Entonces la lámina medial en relación con estos músculos, ¿con cuál se relaciona? En el pericoideo lateral, no. El pterigoideo lateral. Y la lámina lateral, ¿con qué pterigoideo se relaciona? Sería el medial. ¿El medial? Con el pterigoideo medial. Y si yo hablo de la tuberosidad pterigoidea, ¿con qué músculo se puede relacionar? ¿Con el macetero, con el temporal o con cuál? Con el más... No. Si hablo de No sé. tuberosidad pterigoidea, ¿con qué músculo? ¿Con un? No, con un pterigoideo. Si hablo de la fosa Lateral. temporal, si hablo de la fosa temporal, ¿con qué músculo me voy a relacionar? Es con el temporal. Con el músculo temporal. Y si hablo de la tuberosidad macetérica, ¿con qué músculo me relaciono? Con el macetero. El Con el Macetero. macetero. Muy bien, entonces, veamos los músculos. Este primer músculo que tengo aquí se llama el músculo macetero. Y este músculo, su origen, lo señalo acá, pongámoslo de otro color. Su origen está aquí y su inserción está acá. Entonces, para poder ser elevador, ¿qué hace? Su inserción va hacia el origen. Entonces, este permite que la mandíbula vaya hacia arriba. Siguiente músculo, el músculo temporal. Su origen está en toda esta parte porque él tiene unas fibras verticales y unas fibras oblicuas. Entonces, supongamos que su origen está aquí. Y su inserción va a estar dada en una estructura pequeñita que tenemos acá, que se llama el proceso coronoideo. Entonces, su inserción va hacia el origen. También es un músculo elevador. Luego me voy acá. Voy a tener este otro músculo que se llama el pterigoideo medial. Tiene su origen aquí en la lámina pterigoidea medial y su inserción está en la tuberosidad pterigoidea. Para poder generar el movimiento, la inserción va hacia el origen. O sea que estos tres son los músculos elevadores. De hecho, el pterigoideo medial está en el mismo sentido que el que el macetero. La diferencia es que está por la cara interna. Profe, una pregunta. Contame. Entonces, ¿estos músculos serían contracciones isotónicas concéntricas? Sí, señor. Para hacer la elevación de la mandíbula. Y cuando hacen la excéntrica, pues permiten que la boca se abra. Se abra. ¿Listo? Y el único músculo que les puse entre comillas, que es el depresor de la mandíbula, es el pterigoideo lateral, que tiene dos vientres, o sea, tiene dos orígenes, este y este.
y tiene una inserción común aquí. Entonces, este músculo va de inserción a origen hacia acá. Entonces, mire que estos dos músculos, o sea, es un músculo que pues, tiene dos vientres, es pequeño en comparación a estos tres músculos. Y este músculo realmente lo que hace en relación con la articulación temporomandibular es hacer que ella vaya hacia adelante, a eso le llamamos protracción mandibular, y hacer que la mandíbula se desplace lateral y medialmente, y a eso le llamamos una diducción. Por ejemplo, cuando comemos chicle o cuando movemos la mandíbula de lado a lado. ¿Listo? Entonces, estos son los músculos de la masticación. Hay una discusión que se tiene allí anatómicamente, pero más desde el punto de vista biomecánico, es realmente cuáles son los músculos depresores de la mandíbula. Y más adelante vamos a ver, cuando lleguemos al tema de cuello, que hay unos músculos que sí se pueden entender como depresores de la mandíbula, que serían los músculos supra e infraoideos que están en el cuello. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Muy bien, entonces con esto terminamos